forward cuando es significativo, ¿verdad? Que es menor que alfa, es significativo. Pero cuando no es significativo, sean cuidadosos con el lenguaje porque no significa que el factor no tiene impacto en la variable de respuesta. Lo que significa es que los niveles que ustedes seleccionaron no presentan diferencias. ¿Se entiende como diferente el concepto? Sí. Es como yo les digo a ustedes, en su calificación, ¿las horas de estudio van a impactar? Ustedes me dicen, sí, por lógica sí. Y cuando te hacen el research encuentran que sí. Ahora bien, si yo cojo dos niveles que estén muy pegaditas, lo que está haciendo la NOVA es analizando si esos dos niveles se distan lo suficiente como para causar una diferencia. Por eso la redacción tiene que ser cuidadosa, no es el factor que no tiene impacto en la variable de respuesta, sino que la separación entre niveles. Ahora, van a haber escenarios que por más que ustedes separen, no va a pasar nada con la variable de respuesta porque no hay una relación entre la respuesta y el factor. Pero la redacción, lo que nosotros acabamos de comprobar, es que esos niveles no proporcionan una diferencia significativa en la variable de respuesta. Chévere. Después de ahí, muy buenas prácticas, gozan muchísimo viendo los videos. Sí. ¿Lo escuchó también? Lo que tenía audio sí, porque hay muchos que le ponen música. Y cuando están en Puerto yo casi no lo entiendo. El de Isaac tampoco lo entendí porque estaba lejísimo. O sea, el audio, porque lo entiendo. La del agua caliente, sí. Pero no, tú pediste punto ahí, man. Es medio punto, que te le quitó punto el compañero. Quítale 5 puntos y póngamelo a mí. Ok, hoy vamos a ser breves, chicos, porque lo que vamos a hacer es ver una técnica que nos va a servir muchísimo cuando yo tengo restricciones a la aleatorización. Oigan el concepto. Háganme caso. Miren, les prometo que si me hacen caso, 20 minutos no vamos. Si me hacen caso. Si me hacen caso. Esta es nueva. Si me hacen caso. Porque no hay cronómetro, ¿verdad? Sí. No, tienen que empezarlo cuando me hagan caso. Nosotros vamos a estudiar ahora dos técnicas que nos van a permitir manejar restricciones a la aleatorización. ¿A qué le suena eso? Restricción a la aleatorización. Uso una restricción así, pero denme un ejemplo o explíquenme con otro concepto que ustedes interpretan como restricción a la aleatorización. Tú tienes que hacer un estudio de 10 estudiantes, o sea, por el alfabeto, de la A a la Z. Ok, que tú no lo puedes coger libremente. Sí, eso es un escenario de restricción a la aleatorización. ¿A alguno de ustedes le ha pasado, y lo escuché en uno de los videos, debí que hacer toda de la mano izquierda primero y toda la mano derecha? ¿A alguno de ustedes le ha pasado que viendo el experimento ustedes dicen, tiene mucho más sentido hacer todo esto junto y después hacer todo esto junto? ¿Se ha pasado a alguno de ustedes? Sí. ¿Quién quiere contar su experiencia? ¿Dijeron que sí? Pero... Sí, pero no lo hemos hecho. perdón, un ejemplo entonces. Hacer todo lo del agua caliente primero para no tener que hervir y después volver. Exacto, si él hierve agua, él tiene un experimento con agua caliente, de aquí a que vaya a experimentar luego con agua caliente se enfría, entonces él solo podía hervir el volumen que necesitaba. ¿Alguien me se le ocurre otro ejemplo? Ya. Pero no parece parecido, estábamos haciendo el tiempo de reacción de un simulador. Yes. Y entonces, en las aleatorizaciones, ¿En qué práctica tú tienes la dos? la segunda. Shit. Te la voy a decir ahora porque creo que no lo había comentado antes, pero traten de no utilizar simuladores. ¿Quién me dice por qué no podemos usar simuladores? Porque básicamente ya, porque todo está predicho, no Sí, varía. los simuladores trabajan con un modelo de base, ¿de acuerdo? Entonces, solo lo que hace que las cosas que yo estoy cambiando se alimentan en ese modelo. No hay variación producto de ninguna otra fuente. Y eso no es lo que va a pasar en la vida real. En la vida real, si yo estoy moviendo esto, hay un montón de cosas que se están moviendo por ahí por sí solas. Entonces, los simuladores limitan la variación. Bueno, Pero ya, o sea, para los próximos, ¿qué hiciste también un simulador? la tercera fue un simulador. También. Sí, pero ¿Y la la- segunda más que un simulador era como un cronómetro. Ok. Que aparece el semáforo y tú le topas. entonces- No son un simulador. Son La tercera sí fue un simulador. ¿Cómo? De péndulo. Esa, trabájenla. Sí. Sí, revísenla. Te voy a chancear esa, la del simulador. Ah. Una sola del Ya, simulador. esa se va a poner. Pero después de ahí, please, no usen simuladores. Sigue diciéndome entonces. Pero entonces la segunda, la del tiempo de reacción, Ajá. la salida que nos daban eran varias personas para Sí. ver si era, o sea, si influía la persona que lo hacía. Ujú. Y entonces nos daban corrida en la cual la persona iba primero uno, después el otro, después el tercero, y decidimos ir haciéndolo por personas Ok. y para que así como que, no sé, estén más entrenados, pudiera decirse, lo hagan una Ok, ok. Perdón. Estoy comiendo mi cabello.
Sí, ojo con esto. Lo ideal es que con las técnicas que hemos visto hasta ahora respetemos la aleatorización, ¿ok? Ahora bien, sabemos que en el ambiente práctico no necesariamente eso es, valga la redundancia, práctico. Cuando yo me voy yo le voy a poner un ejemplo. Yo hice un diseño de un experimento y teníamos que apagar, limpiar, volver a llenar, y cada uno de esos resetting duraron como 72 horas. Entonces imagínense que yo tenía un experimento con 30 y pico de corrida, con un espacio de 72 horas entre corrida y corrida. Entonces, naturalmente, yo no iba a acabar nunca, y para colectar la data yo me iba a pasar meses para después hacer el análisis de una manera que te están pagando para hacerlo en 3 meses. Entonces no era lógico para la ejecución. En ese tipo de escenarios, cuando la aleatorización se ve limitada por la aplicación práctica, vamos a tener dos herramientas que no hay internet que nos van a permitir. ¿Usted tiene internet? Sí. No soy yo quiero acabar temprano. Le quedan 10 minutos. 10 minutos, nos creamos diseño, nada más tenemos que ver dónde se cae en el software. Sabemos que eso nos va a dar una tabla de ANOVA, que me va a dar un resumen del modelo, que me va a dar un ajuste y yo lo tengo que analizar. O sea que el proceso de análisis es el mismo. ¿Dónde cae la responsabilidad del investigador en saber en qué escenario tiene que aplicar esta herramienta? Por eso en eso nos vamos a concentrar en la conversación de ahora. Entonces, estamos claros con lo que es una limitación a la aleatorización. No puedo permitir que el software me choflee y me diga de manera arbitraria cómo van las corridas, sino que por alguna limitación práctica necesito que esas corridas estén de cierta forma organizadas. Entonces, vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener el concepto de factor difícil de cambiar. Y el factor difícil de cambiar lo vamos a asociar con la primera técnica, que era parcelas divididas. ¿Bien ahí? ¿Y qué es un factor difícil de cambiar? ¿Se pueden leer en la comodidad de su hogar? Uno que no se cambia fácil. Gracias. Algo que no se puede cambiar fácil. Si yo tengo que analizar el tiempo de desplazamiento, yo voy a decir, yo voy a correr 100 metros. Yo quiero ver en qué tiempo yo corro 100 metros. ¿Cuáles características ustedes entienden que pueden impactar el tiempo de correr 100 metros? El terreno. Entonces vamos a correr aquí y vamos a correr en el Pico Duarte, así, en ascenso al Pico Duarte. También, la brisa. El calzado. El calzado, las condiciones climáticas, el peso, o sea, o La como lo persona, tomo. ahorita mejor la persona. Características físicas de la persona, también puede ser lo que yo tengo puesto, no es lo mismo correr, qué sé yo, en un vestido o en una minifalda pegada que correr en un vestido de luz. Totalmente de acuerdo. De todos esos factores que conversamos, imagínense en la aplicación y en el seteo de esa prueba, ¿alguno de ellos le parece a ustedes difícil de cambiar? ¿Difícil de ir jugando con él? El terreno, gracias. ¿Tú has visto cuando hacen eso, vuelve que todas las respuestas correctas de la misma palabra? Ella va a comer la clase del terreno. Correcto, el terreno. Imagínense que yo digo, mi primera corrida es aquí con tenis, con ropa deportiva. Y mi segunda corrida es en el Pico Duarte con tenis. O sea, yo tenía que coger para allá y coger para acá. Definitivamente va a incrementar. Si mira lo que me pasó a mí, que era el tiempo de reseteo de máquina. Ese factor, y en ese caso, el factor que yo estaba cambiando era el llenado, o sea, la materia prima con la que yo estaba llenando la máquina. Entonces eso, vaciarla, limpiarla y poner la materia prima nueva sería mi factor difícil de cambiar. Todo el mundo lo puede visualizar en un ejemplo propio para sus prácticas. ¿Se le ocurre algo? El único requisito que yo tengo para esa práctica es que ustedes me convenzan a mí de que el factor es difícil de cambiar. De que el factor es difícil de cambiar. O sea, cuando ustedes definan su proyecto, ustedes tienen que decir cuál es su valor de respuesta y van a decir cuáles son sus factores. Y dentro de los factores me tienen que especificar en parcelas divididas cuál es el factor difícil de cambiar. Y esa va a ser la puja de nosotros, si realmente es un factor difícil de cambiar o no. Chévere. Proporcionen su narrativa de por qué es un factor difícil de cambiar y por qué eso motiva una limitación a la lateralización para tener que utilizar parcelas divididas. Miren este ejemplo, porque parcelas divididas también tienen un valor agregado. Aquí estamos haciendo brownie. Sí, yo no soy más fanática de los ejemplos de comida, pero este funciona. Estamos haciendo brownie y lo estamos haciendo con solo dos factores fáciles de cambiar y un factor difícil de cambiar. Los factores fáciles de cambiar son la cantidad de azúcar y la cantidad de chocolate que yo estoy usando en cada brownie. ¿Bien aquí? Y cada uno de esos factores tiene dos niveles, un nivel bajo y un nivel alto de azúcar y de chocolate. Y entonces se define como temperatura el factor difícil de cambiar.
Y temperatura, por lo menos nosotros en la aplicación industrial, es muy comúnmente un factor difícil de cambiar, porque prende un horno y llevar una temperatura tiene un coste. Lo mismo que conversaban ustedes, la temperatura del agua, por la aplicación práctica. Entonces lo que se crean aquí son parcelas. Piensen como en esa parcela se utiliza la temperatura número 1 y lo que se hace es que se ingresa simultáneamente las 4 combinaciones que generan los 2 factores fáciles de cambiar. Chévere, como eran 2 fáciles de cambiar, cada uno con 2 niveles, tengo 4 combinaciones posibles que son cada una de esas bandejas. Y yo ingreso simultáneamente las 4 bandejas para generar el primer nivel del factor difícil de cambiar. ¿Estamos claros hasta ahí lo que estamos planteando? Cool. Entonces, como yo tengo 2 temperaturas para el factor difícil de cambiar, pues entonces tengo que utilizar, la segunda temperatura con sus 4 combinaciones también. Y vamos a ver cuál es el valor agregado de esto, porque yo las voy a hacer simultáneamente la 4 de la temperatura 1 y simultáneamente la 4 de la temperatura 2. ¿Ahí tiene idea cuánto dura un brownie, Celos? Pila. Como 40 minutos, media hora. Vamos a ponerle media hora, ¿verdad que sí? Imagínense que yo hago esta combinación con la temperatura número 1, eso son media hora. Y después me sale que tengo que hacer esta combinación con la temperatura 2, media hora más. Sigan sucesivamente agregando de media hora en media hora. Versus hacerlo de esta forma. Yo voy a hornear simultáneamente estas 4, media hora para esta corrida, media hora para esta corrida. ¿Se ve el valor agregado cómo se reduce el tiempo? Entonces definitivamente estas herramientas son por la aplicación práctica, más que nada, o sea, para facilitar la ejecución del experimento. Pero no entendí la uno, la de arriba y la de abajo, es lo mismo, ¿no? Sí, estas son réplicas Ok. de esta parcela. Sí, este experimento está replicado. Vamos para allá ahora. Chévere. Pero entonces si yo lo hago, o sea, con el método original, también estaría como el tiempo entre yo cambiar de temperatura. También, eso agregaría, no solamente la media hora de cada una de las corridas, sino también el de yo tener que subir, calentar el agua y lo que sea, o subir el horno. Tienes toda la razón. Entonces definitivamente esto es un ahorratiempo. Entonces, resumiendo los conceptos que vimos ahora, tenemos factores fáciles de cambiar, ya se cae de la mata, ¿verdad? Son los que yo puedo manipular fácilmente, no me consume mucho tiempo. Factor difícil de cambiar, entonces es el que me consume mucho tiempo y es el que limita la aleatorización. Luego tengo entonces las parcelas completas. Las parcelas completas están constituidas, que lo dejo acá. Las parcelas completas están constituidas por todas las combinaciones de los factores fáciles de cambiar en cada nivel del difícil de cambiar. Por eso tuve una parcela completa y esto es otra parcela completa. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo puedo replicar las parcelas, que fue lo que hice abajo. Y también puedo replicar las subparcelas. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si yo replico la parcela? ¿Qué es lo que yo estoy ganando cuando yo hago esto? Sí, en los dos casos replica, yo estoy ganando grado de libertad. Pero la apreciación de la herramienta, de qué característica del análisis que yo estoy ganando mayor potencia. Profe, en el caso de los brownies, o sea, sería meter a los 4, Sí. después sacarlo y meter los otros 4. La otra Sería meter 8. No, yo meto 4, que son las combinaciones de lo fácil de cambiar. Si yo tengo 3 factores fáciles de cambiar, entonces tengo que meter 8. ¿Se entiende? O sea, la réplica se pone después. Las réplicas se ponen después, las O réplicas sea, son corridas totalmente Yo tengo, independientes. yo tengo las 4 corridas de la primera réplica, Sí. la pongo en el horno, Media la hora. saco y entonces vuelvo a entrar, o sea, entro ahora a la segunda réplica. 4 corridas más. Entonces tú tienes media hora, media hora, media hora y media hora, como que dice. El experimento total dura 2 horas quitando ¿Y tiempo. por qué no se podrían poner 8? Se puede poner 8, pero para eso que voy a hablar de cuál es el valor agregado de la réplica. Porque si tú pones las 8, lo que tú tienes son repeticiones, no Ah, pues réplicas. ligeramente cambios de... Es que yo no sé cómo decirlo. Como que hay ciertas cosas que pueden cambiar. Ok, una pregunta. ¿Ya ustedes hablaron en la teoría de réplica y repetición? Bueno, Ok, hablemos de eso rápidamente. Y cómo se hace el cálculo a nivel matemático. Cuando tú tienes una réplica, las réplicas se promedian. Cuando tú tienes una repetición, las réplicas se suman. Cuando tú tienes una repetición, las repeticiones se promedian. Entonces, ¿qué es lo que hace una repetición? ¿Qué es lo que yo está planteando? Mete 8 bandejas y lo que yo estoy entonces es replicando la subparcela. Estoy replicando dentro de la parcela. Yo tendré aquí 1, 2, 3, 4 y después tengo las mismas 1, 2, 3, 4 dentro de esa misma parcela. Entonces es una réplica de la subparcela. Como es una réplica de la subparcela, lo que yo voy a hacer entonces ahí es promediar los resultados. Eso es lo que va a hacer el análisis, promediar los resultados.
Sin embargo, cuando yo las pongo por separado, lo que yo hago es que gano grados de libertad. ¿Ok? Entonces, depende de la aplicación. Si yo tengo un experimento lo suficientemente grande que me permite ignorar algunos de los efectos, mientras más grande el experimento, más efectos ignorables, entonces ahí yo me puedo dar luego de repetir o de replicar las parcelas. Si yo tengo un experimento pequeño como este, se vuelve más imperativo replicar la parcela. ¿De acuerdo? Cool. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué quieren hacer para su práctica? Lo de la vitamina C lo voy a hacer de nuevo. No. ¿Qué diseño quieren hacer? Profe, que eso dura Ah. mucho, no hemos pensado. ¿Cómo así? Tú te puedes... ¿Cuál? Si es, perdón, si es de mezcla, si es de superficie. No. De parcela dividida, de O eso. sea, ¿Qué diseño quieren hacer? Para seleccionarlo ahora. ah, El de menos corrida, profesora. Exactamente. El diseño se encuentra en DOE, es un factorial, dice bien, es un factorial de 2 niveles. Por eso cuando lo crean, aquí le dice parcelas divididas o factor difícil de cambiar. Fíjense que ya estamos cerrando con este menú porque ya ese es el que nos faltaba por conocer. Si ustedes se van a diseños, lo bueno de esto es que aquí está toda la leyenda, no se dejen abrumar. Todo ya todos lo conocen. HTC es hard to change o difícil de cambiar. ETC es easy to change o fácil de cambiar. Por eso, en la parte superior ustedes tienen pestañas con la cantidad de factores difíciles de cambiar. Para su práctica, un solo factor difícil de cambiar, ¿de acuerdo? Y luego lo que tienen aquí es los easy to change. Dependiendo de la cantidad de easy to change, ustedes van a tener una cantidad de parcelas completas, esto lo significa la W whole plot, y ya entonces dentro ustedes tienen los split plots 2 a la 2. o las subparcelas. No, yo me perdí, ¿verdad? Voy de nuevo. En este ejemplo, los easy to change son chocolate y azúcar, los fáciles de cambiar. El hard to change es la temperatura. Todos tienen 2 niveles, ¿de acuerdo? Sí. Luego yo tengo las parcelas completas, que son whole plot o WP. Y tengo las subparcelas o los split plots, que son las SP. Por eso, si yo me voy aquí, yo tengo un factor difícil de cambiar, 2 factores fáciles de cambiar, y fíjense cómo eso va a tener 2 parcelas completas, la de la temperatura 1 y la temperatura 2, y va a tener 4 subparcelas, que son las 4 bandejas que yo estoy ingresando en cada una de las parcelas. Eso es lo que significa esa nomenclatura. ¿Dudas, preguntas? De todas formas, todas las siglas están explicadas aquí abajo. Pero yo lo puedo hacer, por ejemplo, ahí sería. Yo lo pudiera hacer 2 a la 2. O sea, Podemos hacer perfectamente que tenemos la diapositiva, porque yo lo que quiero que repliquen. Ahora, si toman uno un poquito más grande, por ejemplo, con 3 easy to change, entonces tendrían una resolución más baja. pero, es 3 easy to change y de los 2 WP, que como sin medio. No. Esto es simplemente, aquí tú tienes si va a ser completo, y aquí tú tienes el fraccionamiento. Ah, ya. En vez de tú hacer todas las corridas que llevaría ese experimento, tú vas a hacer la mitad de la corrida. Sí, en vez de 2 a la 3 sería la mitad. Exactamente. Pero no como quiera pudiera ser completo, ¿no? Uno como quiera puede ser completo. Todos los diseños que están ahí son disponibles. Y depende de cuando tú lo estás seleccionando. O sea, por ejemplo, voy a ir atrás. Voy a poner aquí 3 factores. Cuando se vayan a la parte de diseño. ¿Perdón? Sí, si lo hacen de 2 factores también. O sea, uno es fácil de cambiar y uno es difícil. No, 2 fáciles de cambiar y un difícil de cambiar. Ese es el mínimo, obviamente, porque si se dan cuenta no hay menos de ahí. Con uno easy to change, pero no. También. ¿Se puede, profe? Y lo podemos ¿Cuántas se lo van a hacer replicar? una. No, uno muchísimo. Y si lo replicamos 2 veces, somos uno. Yo se le puedo. Ok. Atiéndame. Vamos a poner un mínimo de corridas. Experimento, pase lo que pase, tiene que tener como mínimo 16 corridas ya. ¿Cuánto? 16 Pero corridas. no habíamos quedado en 2 a la 2. Pero lo vamos a replicar como quiera. Pero el de replicar es una cosa, darle un botón.
Pero como que tienes que ejecutar las corridas. ¿Cómo así? Espérate, ¿por qué? Tú necesitas la mayor respuesta de esa réplica. Pero si es una réplica, me va a dar igual que la otra. No. Ya tú sabes. Tienes que correrlas de manera independiente y pedir para ver. Si te da igual, excelente, pero no debe aplicar. Pero me varía un chinchín, un chin. Yo lo cambio, Manuel. Eso no. Ya, 16. Por eso que yo veo los videos. ¿Cómo que me Roberto que yo veo los videos? De año tú, Roberto. 16 corridas, chévere. que va a El variar. peso de las dos chicos es exactamente igual, ¿oyeron? Solo que en la parte No de importa diseño, lo que que ustedes pueden agregar la cantidad de tanto difícil de Mira. cambiar, pueden seleccionar el diseño y pueden agregar la cantidad de réplicas que quieren hacer de la parcela o de la subparcela. ¿Ok? En la parte de factores, entonces ustedes personalizarían. Si no quieren que diga, bueno, aquí diría temperatura, aquí vendría entonces azúcar, sorry por los acentos, y aquí vendría entonces chocolate. Ustedes le asignarían su tipo numérico y sus niveles de la cantidad. ¿Te puedo explicar lo de la parte de diseño? Sí. Aquí yo voy a seleccionar lo mismo que el anterior. O sea, cuando yo selecciono el diseño, aquí yo puedo poner si lo quiero completo, si lo quiero fraccionado, si quiero 1, 2 o 3 hard to change y si voy a replicar o no. ¿De acuerdo? Este es exactamente el que nosotros habíamos visto en el ejemplo. Profe, pero yo no entendí la parte de la whole flow y el subplot. Ok, de aquí. No, en el diseño. De aquí. Ajá. Cuando yo quiero poner la réplica, yo pongo el Sí. arriba o el de abajo. Ese está replicado para la parcela. Ese es como el que estamos viendo en el ejemplo. Yo voy a tener mis dos parcelas y las estoy replicando. Ahora, si yo quiero replicar las subparcelas, entonces aquí abajo. Number of subplots, que serían la bandejita que yo tengo adentro. Si yo le pongo un 2, entonces en vez de tener 4 bandejitas, yo voy a tener 8 bandejitas. Que voy a hornear simultáneamente. Ay, mi madre. ¿Se entiende? Eso se permite. Sí, Sí. pero se permite aquí, porque si ustedes se fijan, cuando hagamos el análisis, déjame ver si tengo aquí un resultado, el análisis les va a generar una nova con una fila para la parcela completa y una fila para la subparcela. O sea que esa variación se está extrayendo de la variación que está provocando cada uno de los factores. En palabras llanas, esta herramienta me permite saber que no estoy aleatorizando y que toda la variación que se está provocando por yo hacerlo simultáneamente, él la está extrayendo del factor, no se la está asignando al factor. Y por eso en el ANOVA me sale otra fila con su valor y su significancia estadística que tenemos que analizar. Y el trabajo de ustedes es determinar si eso es bueno o eso es malo. ¿De acuerdo? No será nosotros lo sabemos. ¿Cómo así? Bueno y malo. Ok, voy de nuevo. ¿Qué cosas? Son ustedes, no se quieren ir. Vamos de nuevo. No, ya van 5 puntos. ¿Cuál es la intención de yo utilizar esta herramienta y no utilizar las otras? Hasta ahora, hemos conversado dos cosas. Que no hay que hacerlo en orden. Ok, no hay que hacer, lo podemos hacer en orden. O sea, sí, porque tú haces todas las que son difíciles de una Sí. vez Sí. y no tienes que ir a fácil, difícil, y no tienes que estar Excelente. mareando. ¿Y por qué yo me puedo hacer lujo? Porque está usando esta herramienta. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta herramienta? ¿Lo entendieron? Él respondió bien. O sea, esta herramienta que me ayuda es que a nivel práctico yo no tengo que hacerla a lo loco, yo la puedo hacer organizada. Ah, pero sabemos que no lo podemos hacer los otros. ¿Por qué sin esta lo podemos hacer? Porque esta herramienta tiene una característica que me permite hacer eso. ¿Cuál es esa característica? La variación que nosotros estamos dejando de percibir por la aleatorización. Esa variación que la aleatorización redistribuye entre los factores, el ANOVA se encarga de sacarlo como una fila. O sea, no permite que se le asigne a los niveles. Lo mismo que está haciendo la aleatorización de redistribuyendo, esta herramienta lo hace, pero me lo saca aparte como una fila de la ANOVA, con su nivel de significancia y con su suma de cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, eso yo tengo que interpretarlo. Yo tengo que saber si es bueno o malo que la parcela o la subparcela sea o no sea significativa. ¿Qué significa eso para mí? Ese es el trabajo de esta práctica, ¿de acuerdo? Bien, mejor. Después de ahí, todo sigue igual. Yo voy a tener entonces mi ANOVA, voy a tener mi resumen del modelo, voy a hacer mi interpretación práctica, mi recomendación, el diario del mando. Chévere. Yo voy a tener que hacer confiscato, voy a tener que confiscar los videos de... No, pero se lo podemos mandar. Confiscar los videos con fines de editar.
Ah, ya. Bueno, eso. Inception le voy a hacer. ¿Se acuerdan cuando dije tal cosa? No, verdad, yo no dije eso. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Cool. La otra herramienta, síganme la idea, para mí es más chévere, porque hasta ahora nosotros lo que hemos estudiado es lo que se conoce como factores cruzados. ¿Qué son los factores cruzados? Todos los niveles de un factor se pueden ensayar con todos los niveles de otro factor. Sin embargo, en la práctica eso no necesariamente es cierto. Les pongo un ejemplo. Yo tenía un grupo de estudiantes que tenía un factor que era instrumento. Iban a licuar algo a mano, lo iban a batir o lo iban a batir con una batidora. Otro de los factores era, digamos que, revoluciones por minuto que se bate, qué tan rápido tú estás batiendo. Y en un caso, me estoy inventando los números, o sea, no son números lógicos, pero imagínense que en un caso tú tenías 1000 revoluciones por minuto y otro nivel con 20 revoluciones por minuto. Puede que la máquina, la batidora, se pueda poner a 1000 y a 20, puede que sí. Pero no hay forma de que la mano llegue a 1000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Los niveles del factor máquina no se pueden combinar libremente con los niveles del factor revoluciones, porque hay combinaciones que a nivel práctico no son posibles de ejecutar. ¿Se le ocurre tener algún ejemplo donde hayan limitaciones en los niveles de los factores o en las combinaciones entre niveles? Qué bueno, como eso lo tienen que hacer en su práctica. ¿También? Sí. ¿Cómo es? No, ya me perdí, ya se fue. Hay 6 herramientas. Hay que hacer otra. Sí. No, me perdí. Porque no era nada más. Bueno, ¿verdad? Vamos a negociar las corridas del 16, ¿verdad? Me pasé. 8 corridas para el primero y 8 corridas para el segundo. Como más. Y el segundo, Como como mínimo. el segundo que tiene que ser, pues, ¿no? Vamos de nuevo. Dijimos, hoy vamos a ver 2 herramientas. A mí me da risa porque ustedes de verdad me quieren hacer caso. Pero hoy es como un día difícil, como que no está llegando la vaina. 2 herramientas. Parcela dividida. Un mínimo de 8 corridas para su experimento. ¿Cómo te van a distribuir? Como ustedes quieran. Un hard to change, 2 easy to change. Lo que sí me gustaría que repliquen porque se le va a hacer más fácil el experimento, ¿de acuerdo? Entonces, prefiero experimentos más pequeños y que repliquen. O sea, la replicar, por ejemplo, tendríamos que hacer 4 y replicar. Sí. Si es 8. Exactamente. ¿Bien, André? Pero sigue siendo 2 factores. No, you pick. O sea, de todos los diseños que vimos ahora con los cuadritos azul, verde, azul, amarillo y rojo, seleccionen uno que ustedes puedan tener un mínimo de 8 corridas. Si le dan un chin más, un chin menos, eso it's up to you. 8 corridas contando. 8 corridas, incluyendo réplicas, por favor. No es un requisito replicar, es una recomendación. Bien, cerré esa herramienta. La otra herramienta, en la de parcelas divididas, palabra clave, factor difícil de cambiar, ¿de acuerdo? En la de anidados, entonces la palabra clave es cruce de niveles o anticruce de niveles, no sé cómo decirlo. Pero el tema son los niveles. Entonces, repito, en un diseño anidado no se pueden combinar libremente los niveles de los factores. Y eso difiere de lo que habíamos visto hasta ahora en el curso, donde todas las combinaciones entre factores tenían que ser posibles. Ahora sabemos que en la vida real no necesariamente eso va a pasar. Hay factores que tienen niveles que no se pueden combinar con otro factor. Por ejemplo, si ustedes tienen un factor que es operador y tienen otro factor que es mano dominante, y ustedes tienen uno de los operadores que es zurdo y otro diestro, entonces la mano dominante de cada uno de los operadores no va a ser la misma mano. ¿Se entiende? Entonces ahí, mano dominante con el operador 1 sería la izquierda y mano dominante con el operador 2 sería la derecha. Entonces los niveles de los factores no se están combinando libremente. Cada nivel de este factor necesita sus propios niveles de este factor. Bien. Entonces, ese diseño no se encuentra dentro del diseño de ANOVA. Si ustedes se van a estadística básica, ANOVA, van a encontrar el ANOVA totalmente anidado. Ahí es donde se encuentra ese experimento. Sin embargo, ese no es el que yo quiero que ustedes hagan. Ah, bueno. Porque normalmente en la práctica ustedes van a encontrar una combinación de factores cruzados con factores anidados. Me explico. Si yo tengo 3 factores y sigo con el de máquina, revoluciones por minuto y cantidad de material. Y cantidad de material tiene sus 2 niveles. ¿Puedo yo batir con la batidora a 1000 revoluciones 3 libras? Sí. ¿Puedo yo, y todas las combinaciones las puedo hacer con 3 libras?
¿A todo el mundo le puedo asignar 3 libras? Sí. Sí. Entonces, ese factor no se encuentra anidado. Ese factor se encuentra cruzado. Porque todas las combinaciones son posibles. Entonces, para su práctica, lo primero que ustedes van a definir es un diseño que cuente con factores cruzados y factores anidados. Aquí van a estar un mínimo de 3 factores. Los niveles que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, esos diseños se llaman diseños mixtos. ¿Por qué? Porque tienen factores cruzados y tienen factores anidados. No es totalmente anidado. Mínimo de 3 factores. Sí, van a estar mínimo de 3 factores para poder tener cruzado y tener anidado. It's up to you. Las réplicas siempre son buenas, señores. Yo siempre prefiero un diseño más chiquito con más réplicas. Depende de si es para este momento o para Y los dos tienen que ser para el próximo y para el próximo. No, porque van juntas en la misma entrega. Para cuando ustedes la quieran entregar, la entregan cuando ustedes quieran. Yo no tengo problema. Ah, no, está bien, cuando quieran. Está bien. Ya te Todo dije. proporcional, semana 12, pero no pueden pagar su nota a tiempo. Esto no abre nada, ¿verdad? ¿No? Ah, pues yo ustedes la hago antes de la 12, pues si quieren seleccionar en paz. Ok, y para el análisis, miren lo chévere, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que este menú ya lo conocemos. La desventaja es que como no está en el menú de DOE, no vamos a tener, para que ustedes aprendan a apreciar las cosas, no vamos a tener el Create Design, ¿verdad que no? Entonces tenemos que ingresar manualmente aquí los factores. Máquina, de cómo lo presento, revoluciones y materia prima. Le voy a poner números simplemente para que me permita hacer... Pero no entendí cuándo es anidado ahí. ¿Cuándo es anidado? ¿Alguien lo entendió? O sea, sí, cuando no se puede juntar todo. Exacto. Pero no entendí en cuál tú no puedes juntar todo. Depende, en el factor que tú defines. En ¿Por qué ese se cree que- que no se puede juntar? O sea, que yo no puedo, por ejemplo, la máquina Por ejemplo, La máquina si una 1. máquina automática, la batidora, Ajá. esas revoluciones no son las mismas que esas revoluciones. No, Por eso. ejemplo, estas son 1000 revoluciones, pero tú sabes que la mano a lo máximo que llega es a 50 revoluciones por minuto. Y el nivel bajo entonces de la máquina, que es la automática, lo más bajito va a ser 500, pero para la mano lo más bajito va a ser 20. Entonces fíjense como los niveles de un factor no corresponden a los niveles del otro factor. Los niveles para uno de revoluciones no son los mismos niveles que para 2 de revoluciones. Eso es lo que está pasando. Pero si yo pongo aquí materia prima, 1 libra, 1 libra, 2 libras y 2 libras, estos sí son correspondientes, porque a cada una de las máquinas y de la revolución me va a faltar, ¿verdad? 4 corridas más, pero síganme la idea. A cada una de las máquinas con las revoluciones yo le puse 1 libra y también le puse 2 libras. A la máquina 1 con 500 revoluciones le puse 2 libras. Faltaría entonces la combinación de 1 con 1000 con 2 libras. No, esa no se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Perdón, la que no se puede hacer es la 2 con 1000. Entonces, exactamente lo que yo expliqué a nivel del ejemplo. Tenemos 2 máquinas, la mecánica y la manual. Y tenemos una velocidad máxima a la que yo puedo acelerar esas máquinas, viendo la mano como una máquina, ¿de acuerdo? Fíjense que la máquina 1 utiliza los niveles de revoluciones por minuto de 1000 y de 500. Pero la máquina 2, que sería la mano, utiliza 50 y 20 revoluciones. Ese factor revolución se encuentra anidado en el factor máquina. ¿Por qué? Porque los niveles para la máquina 1 de revoluciones no son los mismos que los niveles para la máquina 2 de revoluciones. Entonces, cuando no coinciden los niveles entre un factor y otro, entre los niveles de un factor, entonces ese se encuentra anidado en el otro. Revoluciones está anidado en máquina. Chévere. Analicemos entonces cantidad de materia prima. Yo le puse 1 libra a la máquina en 1000 revoluciones. Y también le puedo poner 2 libras a la máquina a 1000 revoluciones. Yo puedo poner perfectamente a la mano a 50 revoluciones 1 libra, que está aquí arriba, y también le puedo poner 2 libras. No hay ninguna limitación a la combinación entre niveles del factor materia y el factor máquina, ni tampoco revoluciones. Entonces, ese factor se encuentra cruzado con los otros factores, porque se puede combinar libremente. Chévere.
Por eso, ese experimento cumple con las características que habíamos citado de tener factores cruzados y factores aliados. Mejor ahora. Habría que completar el diseño para asegurarme que tengo todas esas combinaciones, ejecuto mi experimento y luego entonces pongo mi variable respuesta. Pero entonces la cantidad de revoluciones seguiría siendo de 2 niveles. Sí, sigue siendo de 2 niveles. Y ahí sería un diseñador. Solo que los valores de los niveles no son los mismos para cada factor. Si le da más claridad mental, ustedes le pueden poner alto y bajo. Y que lo alto significa algo como un factor y lo bajo significa algo como otro factor. Y eso incluso sería bueno porque en algunos diseños ustedes van a ver que dice 1 y 1, a pesar de que son 2 niveles diferentes. Pero asigna como nivel bajo de F y nivel bajo de F. Entonces, eso no debe confundirnos porque si de la interpretación del enunciado yo sé que están anidados, no me importa cómo venga presentada la data. Porque el 1 de 1, es como que yo le digo que yo tengo 2 plantas. Yo tengo una planta en México y una planta en Rusia. Y yo tengo en cada planta operador. Y hay un operador experimentado y un operador principiante. O un junior y un senior. Pero Entonces el experimento me dice, ahora a la corrida en Rusia con el experimentador senior. Ese en Rusia, Smirnov, es el senior. ¿Y cuál otro portaje que dije? México. Y México, entonces Juan Pedro. Son senior los dos. O sea, a nivel de mi experimento dicen senior los dos, pero yo sé que la persona que lo está haciendo aquí no es la persona que lo está haciendo aquí. ¿Se entiende? Y yo no voy a volar a Juan Pedro para Rusia para hacer el experimento. Yo simplemente hago un anidado y yo sé que a pesar de que su nivel de expertise está en la misma categoría, son senior los dos, no es la misma persona y puede haber diferencia por eso. Chévere. Sí, pero me pregunta cómo usted le pone eso al experimento. Por ejemplo, una máquina 1 a 1000 revoluciones con 2 libros. Tú no lo puedes escribir porque no va a dar. ¿Quién dijo que no? O sea, tú lo escribes y después haces el diseño con la... Tú lo escribes, tú lo tienes que ingresar. O sea, este tiene la particularidad de que no hay un botón de crear diseño. O sea, que yo Porque tengo no que está- crear el que no es posible, lo tengo que hacer como que es posible. No, Roberto, no. O sea, todas estas combinaciones son posibles en la práctica. El único problema es que los niveles que yo estoy combinando no son los mismos. O sea, como yo no puedo poner la mano a 1000 revoluciones, digo que el valor alto de la mano no es 1000, sino que es 50. Y ejecuto eso, la mano a 50, 50 es tu valor alto. Entonces, no importa cuando yo haga mi brownie, si lo hago con la máquina o lo hago con la mano, lo que yo estoy tratando de analizar es si lo tengo que batir rápido o lo tengo que batir lento. ¿Se entiende? Es el objetivo del experimento. Proporcionar recomendaciones independientes de los otros factores. Pero eso no deja como mucho espacio para el error si uno le pone mano. Si eso deja más espacio para el error, sí. Para el error, cuando tú no te crees. No, porque al contrario, yo le estoy diciendo a mi unidad, oye, me ten en consideración que estos dos valores para el nivel 1 van a ser diferentes, o sea, para revolución en 1000 y revolución 500. Se supone que si tú lo haces con la técnica tradicional, él va a decir alto para los dos y va a creer que es una misma sola cosa. Y cuando él vea la distancia entre la primera réplica y la segunda réplica o la segunda corrida, te va a decir, algo está pasando aquí. No es lo mismo batir a mano que batir en máquina. Pero realmente no son las revoluciones que están haciendo la diferencia, es que los niveles de revoluciones no coinciden. Entonces cuando yo le digo, este nivel 1 no es, o nivel alto, no es el mismo que este nivel alto. Entonces, tome en consideración esa variación y asígnasela a quien corresponde. No se la asignes a la revolución, asígnasela a la máquina, esa diferencia que está pasando. Pero por ejemplo, ahí... Porque la mano no puede casi son 1000 que yo tengo que hacerlo así. Ahí, por ejemplo, el diseño está completo, yo no puedo seguir... No, me faltan corridos. ¿Qué corrido le falta? Porque no sé... Si el material está totalmente cruzado, entonces yo tengo la combinación de 1 con 1000, 2 con 1000, tengo 1 con 50 y 2 con 50, me faltan estas dos. 500 Y 20 por 1. y 20 con 1, exactamente. O sea que... Pero yo lo que no entiendo, se supone que él tiene 3 variables, o sea que es 2 a la 8. O sea que 2 a la 3. Sí, Que da 8. sí. Pero... O sea que en la corrida no me va a variar. Lo que me- Si los niveles no varían, no, pero yo puedo meter más de 2 niveles. Esta herramienta, parcelas divididas es de 2 niveles, pero anidado no tiene que ser de 2 niveles, puede tener más de 2 niveles.
funcionaría más como un mix, como un nivel mixto, donde tendría que multiplicar la cantidad de niveles. Por ejemplo, si yo le pongo 3 niveles de materia prima, entonces tendría que decir 3 por 2 por 2. Yo lo puedo poner en orden, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pone No es ideal. uno. No es lo ideal, pero tú lo puedes escribir en orden. Es para no confundir. Para no confundirse. Como no hay Pero ¿por qué no es tradición. ideal? Que el programa lo... Porque aquí no hay, o sea, la lateralización que se está considerando, la limitación es a los niveles, no al orden de la corrida, como parcela dividida. Ponlo en orden. Ok, entonces chicos, ¿dónde viene la parte compleja? Porque estamos con la parte compleja. Bueno. La parte compleja viene a continuación. Cuando ustedes vayan a analizar este diseño, el análisis está en estadística ANOVA, ¿verdad que sí? Ahí está completamente anidado, pero como este no es completamente anidado, lo vamos a hacer por modelo lineal general, que ya lo conocemos de nuestra clase de estadística industrial, por suerte. Si usted lo dice. Roberto, yo tengo la evidencia de que tú hiciste práctica de esa vaina. No, de que Sí, yo, la, hiciste tú. yo la hice, pero hace mucho. Le doy a ajustar el modelo lineal general. Y ese menú te lo conoces por amor a Cristo. Sí. Ay, mira lo que estoy diciendo que no. Si rama los ojos, vamos a ver si no lo veo. Indico cuál es la variable respuesta. Indico cuáles son mis factores. Y no me vas a hacerlo porque no está completa la variable respuesta. Mira. Entonces, ¿en dónde vamos a usar el pooling de la nova? No, no vamos a hacer por ellas. Eso yo lo voy a hacer. Es totalmente Pero anidado. vamos a hacerlo así y ya. No, porque quiero que practiquen el concepto de factores cruzados y factores anidados. Y lo puedan distinguir dentro de un mismo escenario. Entonces, ANOVA, variable respuesta, factores. Y aquí miren que hay un botón que dice Random Nested, o cruzado y anidado. En ese espacio nosotros le vamos a indicar quién se encuentra anidado en quién. Porque, por ejemplo, yo necesito saber que tal factor se encuentra anidado en qué factor. Por ejemplo, yo tengo las revoluciones, ese se encuentra anidado en máquina. Y ya el software sabe que todo lo que yo me indique que está anidado quiere decir que está cruzado. Pues ya ese era el único. Sí. Si lo hacen así, si quieren hacer más factores, lo No, pueden hacer con más así factores. está heavy. No. Mientras más lo complique, más facilidades si en el examen y sabe poner lo que es. No, no. Es Ok. que usted no es madre. En este caso, todos los factores van a seguir siendo fijos, eso no lo modifiquen. Nuestros factores son fijos. No hemos hablado de factores aleatorios. Los factores fijos quiere decir que el nivel se mantiene, el nivel no puede fluctuar. Ese es el alcance del curso. Nosotros no hablamos de factores o de niveles aleatorios en este curso. Básicamente, eso te cambia de factor a una variable, o sea que no vamos a hacer eso. Bien, ¿qué tan trágico es? ¿Y qué era lo difícil entonces? Eso. No. Una vez que ustedes indiquen cómo están anidados, proceden a su análisis. Tú me vas a analizar porque. Pero usted lo asustó porque lo otro está muy difícil. Ah, bueno, no, perfecto. Alguien su tabla de ANOVA, ustedes analizan su tabla de ANOVA y Chilo y Nicolás, todos somos felices. Todas las preguntas, quejas es. Estoy en práctica 5 y 6. No, No, esto es práctica 5. Y entonces solo hay 6. Vale, madre. No, son 7 prácticas. Usted lo está Vale 10 engañando, puntos. ¿Eh? Usted lo está engañando. Usted no Yo. combinó al principio 2 prácticas. Y estos son 2 temas también. Exacto, estamos combinando a ver si podemos por primera vez cumplir con el programa. No. Pero ¿por qué? Ay. Con su coordinador. No hay que experimentarlo, no sé. Ahora quiere cumplir con Lo chulo que ese programa se hizo durante la pasada coordinación, pero eso es irrelevante. Entonces, la de Tobachi, que era la 8X, ahora es la 7. O sea, yo quiero ver si nosotros vamos. Es que hay mucha vaina por ver, señor. Entonces, mire. Yo no me ¿Todo le voy a Pero decir. vamos a terminar en semana, bien. Se pasó pues. Sí, porque todo. Pero Las 5, lo que es las 6 y las 7. Entonces, yo todavía quiero ver con ustedes la parte de regresión. No, pero profe, si usted quiere terminar el programa, yo le tengo una brillante Pero idea. estamos en semana, Oye, llévese de mí. Queda pila de tiempo, yo estoy Profe, emocionada. llévese de Quedan mí. 2 semanas. Yo le tengo la Espérate, Roberto. Si usted quiere terminar ese programa, mire lo que es. Cogemos clase, damos, mire lo que le voy a decir. Damos 9 Porque prácticas si tú te y fijas cancelamos ese examen y ya. arriba, y no va a también. estar, no va a caer. Yo lo apoyo. Está muy bueno. Ay, no. Señores, porque El monitor la ayuda, Por ahí, profe. Exacto. Y si usted no la quiere, le regala los puntos y ya. menos. Y
la ¿Y el tuyo? pues está bien, no hacemos 9 prácticas, eso es demasiado, hacemos 8 y cancelamos el examen. Yo me enteré que había que hacer Y te lo ayer. dividen el punto. No, porque son Porque la clase No, pasada y yo 5 no extras. Lo dividen las prácticas. Por ejemplo, esa en eso todo. Y usted dijo que Fernando me dijo que lo iba a hacer. ¿Y tú qué? porque estamos en la octava. Dios, ahí llévese de mí, que yo sé. Después vamos a hacer, y luego no va a venir ya en la 11. Sí, Y el examen. en la 10. No, ¿Qué? ahí No, no. queda una clase. No me queda sí, uno. pero quedan las semanas. O sea, la semana que viene vemos los dos contenidos. Ponemos Ah, no, es que así, ¿no? Porque vamos a tener que estudiar así. No, las cosas no son así. no funciona Profesor, así. entonces la que hay que hacer en Semana Santa vale 15. No. Porque en Semana Santa esa vamos a hacer nosotros. Esa práctica vale 15 ya, y usted nos da 8 prácticas. No me quieras marear, Trato, no me quieras ya, marear. No, estamos muy bien, yo estoy emocionada. No, pero es que mire, Queda una clase. es una, Ajá, entonces en esa clase, oigan, pero bueno. pero es que es una regla de 3 que usted no me deja explicar. Mire, Queda. aquí está la felicidad de nosotros. Yo sé- Venga, aquí está la felicidad de nosotros. Ajá, Aquí está el examen. ajá. Aquí. ¿Tú ni sabes cómo te ponen el examen? No, pero es que yo. Vamos a hacer una cosa. Hazlo con un triángulo, Yo voy a el correr el triángulo. examen esta semana y el martes que viene hablamos de lo que queda por ver. Ah. Mientras tanto, vayan haciendo su práctica de parcela de vida, diseño anidado, porque como quiera, mínimo son 7 prácticas, mija. Son 2 PDF y 2 minutos. No, Mejor. Pero entonces usted no puede permitir hacer más de 4 páginas. Sí. Por el Yo casi no quiero los 4 páginas. Los 4 páginas porque ustedes no saben, pero fíjense que Yo la ni mayoría sabía. hace 6, 7 Yo páginas. no sabía que había un mínimo para que Ve, ve lo que te digo. ¿Tiene que ser un mismo experimento? ¿Eh? ¿Tiene que ser un mismo experimento? No. Pueden ser escenarios totalmente Pero diferentes. puede ser un mismo. Puede ser un experimento. Búsquensela cómo pueden plantear lugar, pero por ejemplo, ustedes pueden reciclar algunas corridas de parcela de utilidad Claro. y simplemente modificarlos por unidad. Ahí está la solución, profe. Está como son 2. Ahí está la de 15, 7.5 cada tema. Después, usted da la otra de 10 y aquí está la del examen. O sea, mejor de ahí se daña. 8 prácticas. Entonces, Uy, oigan, no gustó eso. la semana que viene nos queda por ver, yo quiero ver lo que es la parte de regresión. Y en verdad regresión es un curso aparte. O sea que lo que vamos a ver es una pincelada de regresión como algo bien expreso. Y ver, porque regresión es lo único que me permite a mí, o bueno, me da la opción de analizar varias respuestas que no sean de tipo continuo. Yo creo que es una herramienta muy importante, porque hasta ahora todo es continuo. ¿Qué pasa si la respuesta es categórica? O si es discreta. Entonces regresión no puede dar una mano con eso. Y lo otro que quiero ver es algo que se llama R&R, que les va a servir muchísimo porque lamentablemente su programa no tiene metrología. ¿Quién sabe metrología? Ya acabamos, por si acaso. No tiene metrología. Se pasó por media hora. 30 ¿Qué no puntos. me pasó? 30 puntos.